Como todos sabemos, la película estuvo dirigida por Steven Spielberg y es una adaptación de la novela de Michael Crichton, publicada en 1990. Eso sí, la preproducción de la película arrancó un año antes de la publicación de la novela, ya que Universal obtuvo los derechos cinematográficos cuando Crichton todavía estaba terminando de escribirla. Así pues, aunque la versión cinematográfica mantiene la esencia de la novela, encontramos algunas diferencias entre la película y el libro de Jurassic Park. La primera gran diferencia está en la parte inicial. La película comienza mostrando cómo introducen una jaula con una nueva especie en el parque y cómo uno de los trabajadores muere devorado en el acto. Sin embargo, en el comienzo de la novela aparece un helicóptero aterrizando en una playa de Costa Rica para dejar a una persona herida de gravedad, seguramente un empleado de InGen, en un pequeño hospital. La personalidad de John Hammond. En el libro, John Hammond es una persona ambiciosa y sin escrúpulos que solo piensa en el dinero, cuya principal motivación para crear el parque es la ganancia económica más que la curiosidad científica o la alegría del descubrimiento. Estos aspectos de su personalidad reflejan los temas más oscuros de la novela, que exploran las consecuencias de la arrogancia humana y la búsqueda temeraria del progreso, mientras que en la película aparece como una persona amante de los dinosaurios, que llega incluso a reconocer que la idea del parque no es viable cuando empiezan a surgir problemas. Es retratado como un soñador idealista que cree sinceramente en las maravillas de la tecnología y el potencial educativo del Parque Jurásico. Sus motivaciones se representan como nobles, impulsadas por el deseo de crear algo magnífico para que el mundo los disfrute. Historia y apariencia de Alan Grant. En la película, este personaje interpretado por Sam Neill odia a los niños y además mantiene una relación prácticamente amorosa con Ellie Sattler. En el libro, por el contrario, tiene muy buena relación con Let's y Tim desde el inicio por su gran conocimiento sobre los dinosaurios, y es un hombre viudo cuya esposa falleció, por lo que su relación con Sattler es únicamente amistosa. Además, su aspecto también es distinto, ya que en la novela se describe como un hombre fornido de unos 40 años y con barba, nada que ver con el de la película. Let's y Tim, hay también una diferencia en torno a ellos, y es que ambos tienen los roles totalmente cambiados. Mientras que en la película Let's es el mayor y Tim el pequeño, en la novela sucede lo contrario. Tim es el mayor y además el más inteligente. El conocimiento y las habilidades de Tim juegan un papel crucial en la historia, especialmente en momentos relacionados con los sistemas informáticos del parque y la comprensión de los dinosaurios. Y Let's, la niña pequeña, ofrece un personaje contrastante que es menos hábil con la tecnología y más un niño típico, añadiendo una dinámica diferente a la relación entre hermanos. El dinosaurio enfermo. Steven Spielberg quiso que fuese un Triceratops porque es su favorito desde que era un niño. Además, Elish descubre que se debe a la ingesta de plantas venenosas tras examinar las heces. En la novela no es un Triceratops, sino un Stegosaurus, al que encuentran comiéndose unas bayas tóxicas en el acto. La apariencia de Donald Genaro también es distinta. En la película aparece como un hombre de aspecto débil con una mentalidad muy capitalista, mientras que en el libro se describe como un hombre robusto y musculoso que ronda los 35 años de edad. Viste un traje Armani y lleva gafas con monturas de metal. Sobrevive a los acontecimientos de la historia. Su arco de personaje implica una transformación de una persona escéptica y centrada en el beneficio de alguien que adquiere una comprensión más profunda de los peligros del parque y de las implicaciones éticas de clonar dinosaurios. La supervivencia y el crecimiento de Genaro añaden complejidad a la narrativa, subrayando temas de redención y la capacidad humana para el cambio. La muerte de Robert Muldoon, guardabosques de Jurassic Park, es uno de los personajes más importantes de la novela, donde desempeña esencialmente el mismo papel que en la película de Spielberg. Dicho esto, Muldoon
puede usar un lanzacohetes para destripar dinosaurios en el material original, incluso matando al Velociraptor que le mata a él en la película. Spielberg es conocido por sus momentos dramáticos, quizá lo que explica por qué Muldoon no sobrevivió al final de la adaptación. Los coches del parque. Otra gran diferencia está en los coches con los que hacen el recorrido por el parque. En la película son Ford Explorer, mientras que en la novela son unos Toyota Land Cruiser. Esto seguramente se deba a algún acuerdo que Universal hizo con Ford para que fuese esta la marca de los coches. La muerte de Ian Malcolm. En la novela, Malcolm es atacado por un Tyrannosaurus Rex y termina muriendo al no resistir a las heridas causadas. Sin embargo, en la película, a pesar de que también sufre el ataque del Rex, logra salvarse y ser rescatado, ofreciendo al público una trama emocionante pero menos trágica. Había un segundo T-Rex en el libro. Un juvenil de 2 años también vivía en el cercado con el adulto, pero pasaba la mayor parte del tiempo alejado de la hembra mayor. Curiosamente, la novela revela que el menor fue el primero de los 2 Reds en escapar cuando fallaron los sistemas de seguridad del parque. Pero el papel más importante del joven Tyrannosaurus en el libro es cuando mató a Ed Regis, después de que el responsable de relaciones públicas abandonara a Tim Illets cuando apareció el adulto. Finalmente tuvo un enfrentamiento con el curioso menor que jugó con el hombre antes de matarlo. Robert Muldoon y Genaro descubren más tarde que no quedaba nada más que su pierna cercenada. Regis no apareció en la franquicia cinematográfica Jurassic Park, aunque elementos de su personaje aparecieron en otros personajes secundarios en pantalla. En el libro Jurassic Park, Ed Regis trabajó en la isla como responsable de relaciones públicas de InGen. Sin embargo, los lectores verían cómo se disgustaría cuando se le asignaba la tarea de ser el guía turístico del grupo y la niñera de Tim y Letts. Curiosamente, Jurassic Park de Steven Spielberg convirtió al abogado Donald Genaro en una especie de amalgama de ambos personajes cuando Ed Regis fue finalmente eliminado. Genaro de la película mantuvo el nombre y el papel general de abogado, pero se le dieron los rasgos antipáticos de Regis. En la novela, los velociraptors se representan con un alto grado de inteligencia, mostrando comportamientos complejos que sugieren habilidades avanzadas para resolver problemas y estructuras sociales. Crichton entra en bastante detalle sobre sus tácticas astutas, como probar las vallas eléctricas y coordinar ataques. Este énfasis en su inteligencia aumenta la tensión y el horror, ya que los personajes se enfrentan no solo a criaturas peligrosas, sino también a oponentes con mentes estratégicas. La película también retrata a los velociraptors como inteligentes y peligrosos, pero con menos énfasis en sus comportamientos complejos y más en su amenaza inmediata para los personajes humanos. Spielberg se centra en crear secuencias llenas de suspenso y emoción, como la famosa escena en la cocina donde los raptores cazan a Letts y a Tim. El prolífico conocimiento y comprensión del autor sobre ciencia y biología ayudó a elevar la mayoría de sus escritos. Jurassic Park llevaba todas las características de la vibrante imaginación de Crichton, desde el uso de huevos envenenados para derribar a los velociraptors hasta un desastroso intento de distracción que llevó a la canibalización de un bebé raptor. La película tiene su buena dosis de escenas sangrientas, con el brazo desmembrado de Ray Arnold aterrorizando al público tanto como a la doctora Sattler. Sin embargo, la diferencia en las leyes de censura entre los medios literarios y cinematográficos significaba que la adaptación de Spielberg tendría que ser menos grotesca. Leer sobre el Dilophosaurus destripando a Dennis Nedry es sin duda más impactante que verlo en pantalla. El parque jurásico de la novela fue bombardeado. El final de la novela incluye momentos significativos de introspección y crítica al concepto del parque, dejando a los lectores con una visión contemplativa de los temas de la ciencia, la ética y la naturaleza. Desaparece con múltiples bombardeos con napalm al final del libro.
En la película el clímax es más centrado en la intensa huida del centro de visitantes y el enfrentamiento con los Velociraptors y el T-Rex. La película concluye con un rescate y escape dramático, ofreciendo una resolución más definitiva y satisfactoria. Los compis, este dinosaurio Procopsonatus fue eliminado de la película. Representaban una amenaza a mayor escala, a pesar de su estatura diminuta. Esto convirtió a los compis en un problema sutil pero más extendido, ya que los pequeños carnívoros incluso mataron a un bebé en un hospital local. Todo se establece antes de que comience el conflicto principal del libro y antes de que Hammond encuentre su final macabro tras sucumbir a sus mordeduras venenosas. El trabajo de Nedry era más complejo que escribir 2 millones de líneas de código. En la novela, el fallo del sistema de seguridad de Jurassic Park es resultado de un sabotaje deliberado de Dennis Nedry, quien desactiva el sistema para robar embriones de dinosaurio. El libro profundiza en las complejidades de la tecnología del parque y las vulnerabilidades explotadas por Nedry, destacando los riesgos y fallos inherentes al diseño del parque. Esta explicación detallada añade a la crítica de la novela sobre la dependencia excesiva de la tecnología y el error humano. La película también atribuye la brecha de seguridad al sabotaje de Nedry, pero con menos énfasis en los detalles tecnológicos. El foco está más en las consecuencias inmediatas del fracaso del sistema, como la fuga de los dinosaurios y el caos que sigue. Este cambio simplifica la narrativa haciéndola más accesible para el público general y manteniendo el ritmo rápido y orientado a la acción de la película. Un barco de suministros transportaba carga peligrosa en el libro. Un carguero que abandonó la isla antes de que Jurassic Park perdiera energía transportó velociraptores juveniles sin que la tripulación lo supiera. Esta nave se dirigía hacia tierra firme y el grupo principal necesitaba la energía para regresar a Jurassic Park y así poder alertarles. El Dr. Henry Wu queda apartado pero sobrevive al final de la película. El genetista jefe responsable de la creación de los dinosaurios desempeña un papel más destacado y trágico en el libro. Su personaje ofrece una importante exposición científica, explicando el proceso de clonación y la ingeniería genética detrás de los dinosaurios. Las conversaciones de Wu con otros personajes profundizan en las implicaciones éticas y científicas de su trabajo, añadiendo profundidad a la exploración de los temas de la ciencia y la ética en la novela. En la película, el papel del Dr. Wu se reduce significativamente, con solo una breve aparición para explicar el concepto básico de clonación a los visitantes. Bueno gente, yo me despido, nos estaremos encontrando en el próximo video, espero que les haya gustado. No se olviden de poner me gusta, comentar, activar la campanita y compartir el video. Chao, hasta luego y buena suerte a todos.